Se está viendo la pantalla, ¿cierto? Es decir, se está viendo la imagen, pues. No, señor. ¿No se ve nada? Te vemos a ti con el buzo de Colombia, doctor. Bueno, muy bien. Uy, sí, profe. Me hace recordar esa medio goleada de hoy. ¿Ustedes ven fútbol con un preparatorio de público en curso? No. Esas son las pausas activas, compañero. Listo, muy bien. Listo. Ahora sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Y no soy yo con la camiseta que les trae malos recuerdos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta referente a lo que vimos? ¿A los videos? ¿O no hay ninguna pregunta? Todo quedó claro. Bueno, Profe, de pronto entonces, uno que otro ejemplo para... ¿en qué caso en particular, por ejemplo? En el silencio administrativo positivo y negativo, profe. Bueno, del silencio administrativo positivo tenemos el ejemplo de servicios públicos domiciliarios o tenemos el ejemplo de temas que tienen que ver con la situación de todos los temas diplomáticos. Allí es donde opera el silencio administrativo positivo. Entonces, en ese caso, pero bueno, no se preocupen que yo igual en el preparatorio no les voy a preguntar nada del silencio administrativo positivo, porque de una u otra forma, como es excepcional, entonces tocaría entrar a revisar la norma. Y pues no tenemos el tiempo para revisar las normas en específico. Simplemente pues les queda como de tarea a ustedes para sus vidas que cuando lleguen a observar una norma en particular, porque la norma en particular pues debe traer el procedimiento, debe estipular que efectivamente allí operaría un silencio administrativo positivo. Pero en caso que establezca un procedimiento especial, pues obviamente se prima sobre el del CEPAC. Y de silencio administrativo negativo, pues son todo el resto de actuaciones, como por ejemplo, si ustedes interponen, claro que ayer yo les di un ejemplo claro del silencio administrativo negativo en cuanto al tiempo, porque al día siguiente de todo lo que les expliqué, porque aquí está la pantalla, dame un segundo a ver si les puedo compartir pantalla. Aquí está la pantalla sobre la cual radica el tema. Entonces, vamos a ver aquí, a ver si esto me lo permite. Entonces acá tenemos en el tablero, vemos que ayer dijimos, hablamos de todo el tema, de cuando fuimos notificados, 9 de noviembre fuimos notificados, teníamos el plazo de interponer el recurso hasta el 24 de noviembre, lo interpusimos el 20 de noviembre, fue recurso de apelación, allí se solicitaron pruebas, dijimos que en principio, como yo había interpuesto el recurso de apelación, tenía plazo para decidirlo el 20 de enero del 21, pero se solicitaron pruebas a través del acto de trámite que nos indica 30 días. Ese acto de trámite fue de fecha 2 de diciembre de 2020 y se indicaba que eran 30 días en los cuales se hacía suspensión de la cuenta de los 2 meses, plazo el cual inició el 4 de diciembre, ¿sí? Y ese 4 de diciembre iba hasta el 20 de enero, que el periodo probatorio, allá arriba lo tenemos. Luego, a partir del 21 de enero al 20 de febrero, comenzamos a contar el mes que nos hacía falta, como llevamos 14 días, entonces nos faltaban 16 días. Entonces, aquí tenemos que la fecha en la cual, no, aquí no es del 21 de enero al 20 de febrero, no. Ahí es, o si fue así el tema, regálenme un segundo, porque aquí yo no recuerdo cómo fue que hablamos ayer.
Ayer dijimos que del 20 de enero, del 20 de noviembre al 3 de diciembre llevamos 14 días, ¿verdad? Que del 4 de diciembre al 20 de enero se habían suspendido los términos que se contaban para los 2 meses, que se reactivan el 21 de enero. Entonces, del 21 de enero al 20 de febrero llevaríamos un mes y nos quedaría haciendo falta 16 días, ¿verdad? Entonces hay que contabilizar los 16 días a partir del 21 de febrero. Entonces se nos iba más tiempo incluso. ¿Alguien que me ayude con esa contabilización para tener en cuenta? Aquí llevamos un mes y nos faltaba un mes y 16 días. Aquí apenas llevamos 14 días del 20 de noviembre al 3 de diciembre. Llevamos 14 días, listo. Entonces aquí ahora llevamos un mes y 14 días. En este momento llevamos un mes y 14 días. Entonces nos hace falta 16 días que se contabilizan a partir del 21 de febrero. ¿Alguien que me ayude con el calendario, porfa? Como para saber ahí. ¿Y cómo le está yendo la finalizado? Ya te imaginarás, hermanita, no estamos tan brillantes como en años anteriores, pero ahí se hace lo que se puede. No, y mucho menos que Fernando tiene la hermana metida en teléfono. Claro, porque mamá le ha otorgado todos los poderes. Pero bueno, es mejor que no hablemos de ese tema. No nos amarguemos. Entonces, desde el 21 de febrero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se cumple el 8 de marzo. Se cumplía 8 de marzo. Se cumplió el plazo para poder resolver el recurso. Y el día 9 de marzo, si no se ha resuelto el recurso, ese día opera el silencio administrativo negativo. Recordemos que el silencio administrativo negativo es el marco general sobre el cual actúa el código CEPACA. Si hablamos de silencio administrativo positivo, tiene que ser una ley especial para que no se les vaya a olvidar eso, por favor. ¿Listo? Con eso completamos el ejemplo que me estaban pidiendo referente al silencio administrativo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a continuar aquí. No vamos a alcanzar a ver absolutamente nada hoy, aunque vamos a ver si nos extendemos un poquitico más. Entonces, ya bueno, vimos ese tema, ya habíamos pasado a los casos de, como estamos viendo acá, la fuerza ejecutoria del acto administrativo, estamos viendo aquí la ejecución en caso de renuencia. Entonces ya les expliqué cuándo sucede esa ejecución en caso de renuencia. Eso respecto a actos que imponen una obligación no dineraria. Respecto a actos que imponen obligaciones que son dinerarias, tenemos la jurisdicción coactiva, que les pido por favor que ustedes hagan una miradita a los artículos 98 al 101, una mirada muy rápida donde se establece allí el procedimiento del cobro coactivo, no alcanzamos a revisarlo. Entonces, por favor, para que ustedes lean, es muy claro lo que dice allí en estos artículos, entonces no hay tanto inconveniente. Y la norma nos indica, el CEPACA nos indica que puede haber otras modalidades de ejecución, pero que están también consagrados en normas especiales. Entonces, esa ejecución forzosa, pues, al ser de normas especiales, pues tampoco vamos a ejemplificar hoy porque no nos alcanza el tiempo y de hecho no tenemos las normas en la mano como para tener un ejemplo. Simplemente, en el procedimiento administrativo en general, establecimos ya que en casos de ejecución de renuncia, como lo dice el CEPACA, pues, y además que lo menciona el artículo 90, pues se dan esas dos etapas. ¿Listo? Ahora, eso referente a ejecución en caso de renuncia por parte del administrado. Pero, ¿qué pasa en caso de renuncia por parte de la administración? Entonces, cuando hay ejecuciones o cuando se tiene que dar ejecuciones de obligaciones a cargo de la administración, pues esas obligaciones a cargo de la administración y en favor de los particulares, el particular debe acudir al juez para lograr el cumplimiento de dichas obligaciones. Tiene unos requisitos y limitaciones especiales que consiste precisamente en la prohibición de dar órdenes en contra de la administración, me refiero de parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero no
no específicamente, o no, más bien, no genéricamente de dar órdenes, sino es respecto a ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque resulta que en la historia que se generó referente a la separación que se consolidó de los actos, de la administración pública referente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y donde una y otra no iba a tener injerencia en cada una de ellas, es decir, donde la jurisdicción de lo contencioso administrativo y su máximo órgano, el Consejo de Estado, ya no iban a ser parte del órgano ejecutivo ni de la administración pública, sino que iban a ser parte del órgano judicial, pero también con una jurisdicción totalmente independiente de las demás existentes, es decir, en principio de la civil o de la ordinaria, mejor, que era la establecida en su momento, y posteriormente del resto de jurisdicciones que fueron apareciendo. Entonces, en ese orden de ideas, allí hablamos efectivamente de esa prohibición de coadministrar, porque no puede coadministrar la administración pública con la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ellos están solamente destinados a resolver aquellos inquietudes, aquellas aquellas diferencias que llega a existir o que llegara a existir entre los administrados y la administración, o dentro de la misma administración con otra administración. Entonces, en ese orden de ideas, pues no puede darse esa coadministración entre la propia administración pública y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por eso se habla de que no puede imponer órdenes de hacer a la administración, sino que en su gran mayoría se establece son reparaciones pecuniarias no materiales. Sin embargo, en este caso, en particular, cuando estamos hablando de ejecución en caso de renuencia, cuando vamos a hacer una mirada en el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 90 nos dice lo siguiente. Artículo 90. Perdóneme que le estoy diciendo el artículo mal, no es el artículo 90. Bueno, pero el artículo 90 es una consecuencia también de ello. Vamos al artículo 90. Dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Entonces, aquí cuando hablamos de reparaciones pecuniarias no materiales, está haciendo relación a toda esta forma en que el Estado tiene que responder patrimonialmente por aquellos daños que se causen con las actuaciones de la administración. Luego nos dicen: en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Es decir, que para llegar a esas condenas pecuniarias, pues se debe establecer que efectivamente hubo conducta dolosa o gravemente culposa del agente administrativo para que efectivamente se pueda realizar esa indemnización. Pero bueno, no quería hablar de eso, quería hablar era de la famosa, no sé si ustedes habrán escuchado, la famosa acción de cumplimiento, que no es otra cosa más que la posibilidad de, además es constitucional, que no es un tema eminentemente legal, sino constitucional, se hace en el artículo 87, en el artículo 90 de la Constitución, nos indica que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, que en este caso es el acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Entonces, allá, pues obviamente se tendrá que ordenar que se cumpla lo establecido en el acto administrativo, y cuando existan condenas, pues esas condenas, su fundamento, me refiero a condenas pecuniarias, su fundamento constitucional está en el artículo 90 de la propia Constitución. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos desde la perspectiva constitucional la obligatoriedad para la administración de cumplir lo que ella establece dentro del propio acto administrativo, cuando incluso partamos de una base, hay una obligación inicial, y la obligación inicial nos dice muy claramente: comuníquese y cúmplase, o publíquese y cúmplase. Y esa obligación inicial
es la que se debe iniciar cumpliendo. Bueno, entonces, ¿cuál es el carácter ejecutorio de los actos? Es la ejecución de los actos administrativos cuando estos se encuentren en firme, sin mediación de otra autoridad y de forma inmediata. ¿Podría darse la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto? Sí. Vamos a leer el artículo 91 del CEPAC. ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Alguien que me ayude? Artículo 91, pérdida de ejecutorialidad del acto administrativo. Salvo normas presas, en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos. Primero, cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Segundo, cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. Tercero, cuando al cabo de 5 años de estar en firme la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Cuarto, cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentran sometidos el acto. A que se encuentre sometido el acto. Quinto, cuando pierda vigencia. Bueno, muy bien. Entonces ahí encontramos esas causales de pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Efectivamente, cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya dijimos que cuando vamos a demandar el acto por nulidad, efectivamente por nulidad se puede dar que se solicite como una medida cautelar la suspensión del acto administrativo. Entonces, cuando se solicita esa suspensión y el juez administrativo lo conceda, entonces allí hay una pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, pero es pérdida de ejecutoriedad transitoria. Segundo, cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o derecho, es decir, las razones en que se funda, por ejemplo, una norma. Si está fundado ese acto administrativo, digamos que estuviera fundado en el anterior código contencioso administrativo y se expide el nuevo código, que es el CEPACA, pues allí pierde el fundamento de derecho y por ende allí pues pierde la ejecutoriedad, el acto administrativo, es decir, ahí en ese caso sí perdería de forma total la ejecutoriedad del acto administrativo. Tercero, cuando al cabo de los 5 años de estar en firme la autoridad no ha realizado los actos, es cuando la autoridad, a pesar de haber cumplido con los presupuestos, bueno, incluso ni siquiera cuando haya cumplido con los presupuestos. Aquí se puede dar de las dos formas. Imagínense que la autoridad engaveta el acto administrativo, pero no hace absolutamente nada y tampoco lo publica. No hay la publicitación. No lo publica ni lo notifica. Vamos, independientemente de que sea de carácter general o particular. Lo engaveta y queda ahí guardado por 5 años. Pues al cabo de los 5 años simplemente la autoridad no podría ejecutarlo. Pero también, como lo dice ahí el artículo, cuando está en firme, es decir, cuando ya ha cumplido con todos los presupuestos de firmeza, que ya lo vimos la vez pasada, o en los videos más bien que yo les dejé. En esos videos también se establece cuándo es que el acto administrativo está en firme. Entonces, cuando se cumpla con esos presupuestos de firmeza de los actos administrativos, pues allí también, si pasan los 5 años y no se han dado todas las condiciones, no se han dado todas las formalidades para poder dar aplicación o ejecución al acto administrativo, es decir, cuando no se ha dado la posibilidad de entrar a la ejecución material del acto administrativo como tal, es decir, a la operación administrativa, pues simplemente al cabo de esos 5 años se pierde esa posibilidad. De hecho, esos 5 años, ¿cuándo comienzan a contar? Pues al día siguiente de que el acto administrativo quede en firme. Dice, cuando se cumpla una condición resolutoria, bueno, si se establece una condición para que se pueda resolver el acto administrativo, pues simplemente cuando se cumpla esa condición, pues ahí ya pierde ejecutoriedad del acto administrativo. Y quinto, cuando se pierda vigencia, cuando se establece allí el plazo, cuando diga de tal tiempo a tal tiempo, pues simplemente allí
estaría teniéndose en cuenta efectivamente que si se termina ese tiempo, pues ya no habría posibilidad de aplicar ese acto administrativo. Entonces, aquí, ¿qué podemos? Bueno, yo pensaría que esto no es tan importante porque lo realmente importante es entender este cuadro que está aquí expuesto, que es el que nos indica las 5 causales que están ahí establecidas en el código. Hay una llamada excepción de pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo que está en el artículo 92 y dice lo siguiente: cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido la fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspender y deberá resolver dentro de un término de 15 días. El acto que decida la excepción no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnado por vía jurisdiccional. Entonces, resulta que tenemos el acto administrativo, un acto administrativo X, y resulta que yo veo que una de esas 5 causales, o en una de esas 5 causales se encuentra en curso el acto, pues simplemente yo lo que hago es, mediante un escrito, como lo está aquí mostrando el diagrama, el interesado se opone por escrito a la ejecución del acto administrativo alegando que ha perdido la fuerza ejecutoria por alguna de esas 5 causales. La autoridad que profiere el acto pues, puede suspender, ahí dice puede, es decir, no es una obligación de que se suspenda el acto, puede suspenderlo, como puede no suspender. Puede suspender el acto y no obstante de que lo suspenda o no lo suspenda, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación de el escrito con el cual se solicita la excepción de pérdida de ejecutoriedad, entonces dentro de esos 15 días deberá resolverse. ¿Cómo se termina esa excepción o cómo se resuelve esa excepción? A través de un acto administrativo. Y nos dice que contra ese acto administrativo no procede recurso alguno, pero se puede demandar por vía jurisdiccional. ¿Está claro o alguna pregunta? Creo que está claro, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahora vamos a pasar a la revocatoria del acto administrativo. Ayer alguno de ustedes creo que me mencionó algo de la revocatoria. Entonces, la revocatoria del acto administrativo puede ser total o parcial. Total, pues todo el acto administrativo. Parcial modifica únicamente los apartados espurios de la voluntad administrativa. ¿Qué son espurios? Pues los apartados que consideramos que realmente van en contravía de la voluntad, no de la voluntad administrativa, ahí sería en contravía de los presupuestos legales. Porque son espurios, significa que son totalmente casi que ilegales, podríamos entenderlos así. Y al ser parcial, la solicitud de revocatoria pues confirmaría aquellos que están acorde con la legalidad del acto administrativo. Entonces, ¿cómo se utiliza la revocatoria? La revocatoria tiene 2 caras de la moneda, como lo tenía también los recursos, pero la diferencia de los recursos y de la revocatoria es que los recursos solamente los puede solicitar el interesado, el administrado o la administración que sea contraparte y que sea objeto sujeto del acto administrativo. Entonces, aquí lo podemos ver de 2 vías porque se puede invocar tanto por la administración como por los administrados o por el sujeto pasivo que se le llama. Entonces, en primer lugar, como mecanismo de utilización directa por el sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior jerárquico. Y segundo, como medida unilateral de la administración para dejar sin efectos sus propias decisiones. Entonces, ahí estamos mostrando que lo puede invocar o el uno o el otro. Entonces, la revocatoria de los actos administrativos, cuando se da solicitud de parte, se utiliza como mecanismo de utilización directa por el sujeto pasivo del acto administrativo, del cual emanó este o ante su inmediato superior jerárquico. Entonces, se puede invocar o se puede radicar esa solicitud de revocatoria, bien sea ante la autoridad que lo emitió,
que como el ejemplo que poníamos ayer, podría ser el secretario de salud departamental o ante su superior, que sería el gobernador. Eso cuando es a solicitud de parte. Cuando es de oficio, se utiliza como medida unilateral de la administración para dejar sin efecto sus propias decisiones por considerarlas también que van en contravía de la propia normatividad. ¿Dónde están regulados? En los artículos 93 al 97 del CEPAC. Entonces vamos a leer el artículo 93. ¿Alguien que me ayude, por favor? Artículo 93. Sí, muy bien. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que lo hayan expedido, o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos. Primero, cuando se manifiesta su oposición a la Constitución política o a la ley. Segundo, cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. Y tercero, cuando ellos se cause agravio injustificado a una persona. Bueno, muy bien. Entonces, en la primera, pues encontramos que efectivamente es porque sea inconstitucional o ilegal. En la segunda, porque estén atentando contra todo el orden público, porque pues no solamente el interés público o social habla de interés como tal, sino es el orden público. No solamente orden público entendido como cuando van y hacen protestas y al hacer esas protestas pues causan daños, no. Con el orden público entiéndase las relaciones, el tejido social, todo lo que tiene que ver con la misma sociedad. Entonces, ahí está atentando contra el interés público social. Y en tercer lugar, cuando se cause un agravio injustificado a una persona. Entonces, la segunda, pues es a una colectividad o a toda la sociedad. Y en el tercero, cuando se le cause a un individuo. Eso como para entender efectivamente cuáles son las causales y qué tipo de revocatoria hay, como ya lo hemos mencionado. Entonces, en el sujeto pasivo, se entendería, cuando se invoca por el sujeto pasivo, se entendería como un mecanismo procesal similar, no igual a los recursos típicos de las actuaciones administrativas, porque las oportunidades y procedimientos son diversos a los recursos ya vistos en clase. Y el Consejo de Estado en sentencia 14 de noviembre del 91, Sala de lo Contencioso Administrativo, lo consideró una manifestación del poder del Estado. Entonces aquí vamos a hacer el cuadro comparativo referente a lo que me habían preguntado en la clase de ayer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los recursos y la revocatoria directa? Los recursos tienen un periodo procesal de impugnación que culmina con el agotamiento de la vía administrativa, sobre todo cuando está el recurso de apelación, ¿verdad? En cuanto a la revocatoria directa, hay algunos doctrinantes que lo consideran que es un recurso extraordinario, ¿sí? Y aquí es un recurso extraordinario únicamente si quien lo solicita es el sujeto pasivo. Sí, porque pues si lo solicita la administración, pues no sería un recurso extraordinario porque la administración no tiene recursos contra sus propios actos. Entonces sería un recurso extraordinario, excepcional, restrictivo y como un medio supletivo. Entonces, allí se entendería desde esa perspectiva. Pero ojo que eso es una construcción doctrinaria. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque en la temática real, es decir, la terminología jurídica utilizada por el código es que es una revocatoria directa y como revocatoria directa es una figura aparte de los recursos. Si no, pues había sido incluida así, sino que la doctrina, una parte de la doctrina lo ha considerado como un recurso extraordinario. Esto referente a cuando lo solicita el sujeto pasivo o cuando lo invoca el sujeto pasivo. Cuando lo invoca la administración, es un mecanismo unilateral otorgado por el legislador con el fin de revisar sus propias actuaciones. Es una actuación oficiosa con el fin de sacar del tráfico jurídico sus propias decisiones, pero tiene unas limitaciones que ya las vamos a leer. Entonces, vamos a continuar revisando el artículo 94. Yo voy a leer uno y ustedes me colaboran con el otro. Voy a leer el 94 y ustedes me colaboran con el 95, por favor. Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos
a solicitud de la parte o de parte, no procederá por la causal del numeral primero del artículo anterior cuando el peticionario haya interpuesto los recursos que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. Listo. Entonces, ahí está clara la situación. Nos dice, para todas las tres causales se puede solicitar o por las tres causales se puede solicitar la revocatoria, pero en la causal número 1, que tiene que ver con la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto administrativo, allí nos dice, si usted tiene un acto administrativo y considera que debe revocarse ese acto administrativo, pero usted ya interpuso los recursos de ley, pues no pasa absolutamente nada porque usted ya no puede llevar o radicar más bien la solicitud de revocatoria directa. Usted puede hacerlo, pero la administración obviamente le va a negar porque la norma está indicando que ese es el procedimiento. Si llegara a pasar eso con respecto a los numerales 2 y 3, es decir, que yo ya interpuse recurso, ahí sí procedería perfectamente sin ningún problema. Listo. O nos dice, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. Es decir, yo efectivamente dejé pasar el tiempo, pasó el tiempo y operó la caducidad para el medio de control judicial. Entonces, en ese caso, obviamente, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Si yo interpuse los recursos, pues hasta ahí va la posibilidad de solicitar la revocatoria directa. Pero cuando habla de estos términos del tiempo o el término de caducidad, tiene que ver es cuando yo no haya interpuesto los recursos. Aún así, se supone que para yo poder acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo tengo que haber agotado la vía administrativa. Pero como aquí no nos está diciendo que se hayan vencido los términos de caducidad para su control judicial y habiéndolo o teniendo la oportunidad de hacerlo, porque pues ahí en ese caso ya no se tendría la oportunidad porque para que pueda yo solicitar la revocatoria pues no tenía que haber interpuesto los recursos, entonces tengo es que ir y mirar cuáles son los tiempos de caducidad. Es decir, que si ha operado, por ejemplo, algún término de caducidad de un medio de control de 5 años y yo no interpuse recursos, ¿sí? Que perfectamente yo puedo solicitar la revocatoria, pero ya operaron los 5 años, entonces en ese caso tampoco podría solicitar la revocatoria porque ya se dio el término de caducidad. Y en este caso, si se realizara la revocatoria, haría como una especie de reavivamiento de los términos y la administración a través de la revocatoria directa no está facultada para revivir términos en ningún momento a través de esta figura. ¿Está claro o alguna pregunta al respecto? Están muy callados, muchachos, tienen mucho frío o están muy aburridos por el partido de la selección, cuéntemelo todo. O las dos cosas. O están muy asustados por el preparatorio. Asustados, doctor. Más Sí, bien, profe. estamos con mucho miedo. Quisiéramos saber más o menos la pregunta. No, ¿qué tal yo dándoles las preguntas? No, lo importante es que repasen todo lo que se les ha venido diciendo en el gente en esta vida, ¿qué tal que usted sea uno de ellos? No, ¿qué tal yo diciéndoles las preguntas, por Dios santo? Además, todo está quedando grabado y monitoreado. Peor todavía, no, yo no puedo hacer eso. No, pero nos puede dar pistas. No, porque las pistas podrían ser muy conducentes hacia las respuestas, entonces no puedo hacer eso. Lo único que les puedo decir es que efectivamente estudien lo que se les ha explicado y lo que vamos a terminar de explicar el día de hoy. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Frente a la parte final, no sé si la entendí bien. Es decir, que si, o sea, debo mirar si ya se cumplió la caducidad para mirar si solicito revocatoria o caducidad. No entendí ahí, me confundí. No, al contrario. No procede, por eso el artículo 94 dice improcedencia. No procede la revocatoria de los actos administrativos cuando haya operado la caducidad. Por eso te digo que si tenemos un medio de control para ese acto administrativo que indica que son 5 años,
Al cabo de los 5 años, tú ya no puedes solicitar la revocatoria del acto administrativo. Dentro de los 5 años en los cuales está vigente, pues, el medio de control, digamos, el tiempo, el medio de control, pues no habría ningún problema de que tú solicites la revocatoria directa. Pero si ya pasaron los 5 años, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Sí me hago entender? Para ese ejemplo en particular. Bueno, eso refiere a la improcedencia, perfecto. De todas formas, cualquier duda me la hacen saber sin ningún problema. Ahora vamos a leer la oportunidad. Alguien que me ayude con el artículo 95, por favor. Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. Si el juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento del demandante, quien deberá manifestar si la acepta en el término que se señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria. Bueno, muy bien. Entonces, varias cosas para decir de este artículo. Primero, nos está diciendo que podemos utilizar la revocatoria directa aun cuando hayamos acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que no se haya notificado el auto admisorio de la demanda. Bueno, eso no tiene problema. Luego nos dice, las solicitudes de revocación directa, el término, tienen 2 meses pues, para que sean resueltas. Listo. Nos dice además que no hay recursos contra el acto administrativo que resuelva la revocación o revocatoria directa. Luego nos dice, si estando dentro de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación. Algo para comentar. Resulta que sabemos como término general, pero pues hay normas especiales dentro del mismo CEPACA que indica lo contrario. Pero como término general, para poder acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se requiere que se haya agotado la vía administrativa y se tiene la conciliación como requisito de procedibilidad. Bueno. Entonces, una vez se haya realizado o llevado a cabo la conciliación como requisito de procedibilidad, esa conciliación, para poderse llevar a cabo, debe contar con un aval, un permiso que debe traer la propia administración pública, bueno, la propia entidad en la cual pues está representando la autoridad administrativa que viene a la conciliación o el representante legal que viene a representar a la entidad, debe pasar esa autorización por un comité de conciliación. Es decir, no se puede ni presentar a una conciliación, ni se puede presentar a cualquier tipo de fórmula de arreglo sin haberse antes dado el aval o el permiso o la autorización a través de ese comité de conciliación. Por eso aquí nos dice, las autoridades administrativas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados
previa aprobación del comité de conciliación de la entidad. Entonces, ya sabemos que estando dentro de un proceso, bien sea a petición de parte o de oficio, ¿de parte cuál parte? Pues recordemos que en las actuaciones administrativas tenemos dos partes, que obviamente son las dos partes que entran en el litigio cuando se presente la demanda. Entonces, a petición de parte, pues puede ser en ese caso el administrado o la administración, porque ahí ya ambos son partes en el proceso, ¿cierto? O de oficio puede ser a través del juez, como se le quiera ver, porque también uno puede entender de oficio puede ser la administración, pero aquí dice no, a petición de parte o de oficio, pero siempre quien deberá presentar la fórmula de oferta para la revocatoria, pues será la administración. Entonces, varias cosas para tener en cuenta. Antes de que se profiera la sentencia de segunda instancia, de oficio, bien sea por el juez o a petición del interesado, que puede ser la administración o el administrado, o del Ministerio Público, se puede configurar la posibilidad de que las autoridades administrativas demandadas propongan la fórmula de oferta de revocatoria previa aprobación del comité de conciliación. Esa oferta de revocatoria debe señalar cuáles son los actos y las decisiones objetos de esa misma revocatoria. Ya dijimos que podría haber revocatoria parcial o total. Y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados. Entonces, aquí esa revocatoria sí plantea la posibilidad de reparar esos perjuicios llevados a cabo o generados más bien por la administración. Es decir, que muy seguramente, pero no 100% y no la totalidad de los casos, pero muy seguramente estaremos en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, porque allí pues obviamente estaremos buscando la posibilidad de que se nos reparen los daños y perjuicios. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, en una demanda que haya sido presentada a través de ese medio de control, pues simplemente antes de que se profiera la sentencia de segunda instancia se puede dar esta situación. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Quién hace la oferta? Pues la administración. ¿A quién le hace la oferta? Pues se la haces al juez. Entonces, ahí, ¿qué hace el juez? Entonces, el juez la revisa y si encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordena ponerla en conocimiento del demandante, ¿sí? ¿Quién manifestará si la acepta o no la acepta en el término que se señale para tal efecto? Evento en el cual, ¿y quién de señalar ese término? Pues lo señalará el juez. Es decir, el juez le dice, usted tiene tanto tiempo para decir si la acepta o no la afecta, o no la acepta, perdón. Y en caso de que la acepte, el proceso se dará por terminado, ¿sí? A través de un auto que prestará mérito ejecutivo y en el cual se especificará cuáles son las obligaciones, es decir, en qué términos se va a dar la revocatoria para que se cumpla a partir de la ejecutoria del propio auto. Entonces, a la ejecutoria del auto se procederá a dar cumplimiento a lo establecido allí en el auto referente a la revocatoria, si esta es total, parcial y cómo se va a realizar la reparación de los perjuicios o daños causados. ¿Listo? Ese es como el procedimiento que se utilizaría en caso de que se hubiera demandado. Obviamente, no solamente puede ser ese medio de control, puede ser cualquier otro medio de control. Si no estoy poniendo un ejemplo, porque ese medio de control pues trae intrínsecamente la posibilidad de reparar los daños y perjuicios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto o está clara la explicación? ¿Eso qué significa? ¿Un sí o un no? Doctor, una pregunta. Señor. Yo quiero decir que la revocatoria se da dentro de la vía administrativa y la anulación de los actos mediante lo contencioso administrativo. La anulación de los actos en lo contencioso administrativo es en la vía judicial. Y ya sabemos que para que podamos interponer cualquier tipo de acción, bueno, en términos generales, cualquier tipo de acción o cualquier medio de control, pues debe haber operado primero o haberse superado más bien la vía administrativa, es decir, que el acto administrativo haya quedado en firme. Entonces, son momentos
procesales diferentes porque el uno se hace ante la propia administración, me refiero a la revocatoria, y la nulidad se hace ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Correcto, doctor. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Ahora, el artículo 96 nos dice los efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirá términos legales, ya les había comentado de ello, para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. Miren qué curioso esto. Se supone que este código es garantista y le da la garantía a los particulares. Se supone que la norma está indicando que se tienen 2 meses para resolver la revocatoria. Pero si al cabo de los 2 meses no se resuelve la revocatoria, quedamos en un limbo porque no opera silencio administrativo alguno. Entonces no sabemos qué hacer al respecto. La norma no dice qué hacer. Pues, ¿qué hace uno? Pues tal vez presentar un derecho de petición para que se le informe qué ha pasado con la revocatoria. Y si lo resuelven en 3-4 meses, a pesar de que se esté saltando la norma, pues no se ve que haya ninguna consecuencia, o al menos el código no lo menciona. No sabemos qué puede pasar, pero en la realidad, si se llega a dar esa situación, pues es muy complejo que el administrado pues le pueda hacer exigible a la administración que le resuelva sobre la revocatoria directa del acto. Ahora, en esta imagen que ustedes tienen, cuando hablamos de las limitaciones, ya vimos una de las limitaciones, que es el artículo 94 frente a la improcedencia del numeral primero de las causales de revocación. Pero ahora vamos a ver en el artículo 97 que habla sobre las limitaciones que se tiene respecto de los actos administrativos de carácter particular y concreto. ¿Esto qué quiere decir? Que la revocatoria directa cabe tanto para los actos administrativos de carácter general como para los particulares. Y los que son particular o particulares están establecidos dentro del artículo 97. ¿Listo? ¿Qué nos dice el artículo 97? Dice revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, y que haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto, o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos menciona el artículo. Dice, en caso que haya una revocatoria de un acto administrativo particular o concreto y que éste haya creado o modificado una situación de carácter particular o creado o reconocido un derecho también particular, pues debe darse el consentimiento previo para poder llevar a cabo esa revocatoria. ¿Quién dará el consentimiento? Pues el administrado sobre el cual recae ese derecho o esa situación jurídica particular. Dice, si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, es decir, que está en la causal número 1, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Listo? Entonces, ahí se le está dando la expresa autorización a la administración para que ella misma pueda demandar sus actos, como lo está diciendo ahí. Ahora viene la otra cara de la moneda. Si la administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales y fraudulentos, esto ya es actuando bajo presupuestos de ilegalidad y casi que rayando con delitos, pues, digámoslo así. Lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Entonces, mire, estos 2 últimos párrafos está dándole la oportunidad expresa a la administración, que si el titular se niega a dar el consentimiento, pueda, bien sea, considerando que si este fue solamente incurso dentro de la causal número 1, pues lo demande ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pero ya sabemos que para demandarlo, pues hay un requisito previo que es la conciliación. Pero cuando ya se considere o lo considere la propia administración que el acto ocurrió ya por medios ilegales o fraudulentos, lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Es decir, ahí ya entraría
pues pasando por encima de ese requisito previo de conciliación y solicitando esa medida cautelar. Y dice acá, parágrafo, en el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y de defensa. ¿Sí está clara la situación o alguna pregunta al respecto? Porque bueno, como está establecido aquí en el diagrama, decimos ciertas limitaciones, ya vimos en el artículo 97, que es el acto administrativo de particulares o derechos de igual categoría, bien sea expreso. Señora, tranquila. Doc, ¿me podría repetir la medida cautelar que ellos solicitan cuando es por lo de medios ilegales? La suspensión provisional del acto administrativo. Vale, eso está en el artículo 97, para que ustedes le peguen una leída. Que les pido que por favor lean la norma, porque lo que yo estoy diciendo, pues está reforzado dentro de la misma norma. Es decir, para que ustedes se den cuenta que aquí yo no estoy echándoles un carretazo, metiéndoles quién sabe qué cuentazos en la cabeza, cuando realmente todo está soportado en la misma norma. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre revocatoria, anulación y recursos? Que eso es lo que varios de ustedes ya han querido saber. Entonces, la revocatoria. ¿Cuál es el objeto de la revocatoria? La desaparición o extinción del acto administrativo por decisión de la administración en general, es decir, en el trámite general, y en específico de autoridad ante autoridad judicial. Ya dijimos que no es que la autoridad judicial revoque el acto administrativo, sino que se solicita ante la autoridad judicial cuando estemos en el proceso judicial, y este a su vez autorizará que pase nuevamente ante la administración para que se revoque el acto administrativo. ¿Listo? Entonces, la revocatoria no está enmarcada dentro de unos términos como tal, cosa que sí sucede con los recursos y cosa que podría eventualmente suceder con la anulación, pero ya les voy a explicar por qué sí y por qué no. Referente a los recursos, ¿qué se busca con los recursos? La desaparición o extinción de actos individuales, pero cuando estos apenas han sido expedidos y no han sido ejecutoriados y mucho menos en firme, ¿sí? Ahí, solamente en ese momento procesal es que podemos recurrir a o acudir mejor a los recursos de ley. ¿Y ante quién se presentan los recursos de ley? Ante la administración y en los términos establecidos en la ley, el término que ustedes ya saben que son de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo. Y la anulación, que está en el artículo 137, es la desaparición o extinción del acto administrativo por decisión únicamente de autoridad judicial. Entonces, revocatoria y recursos es ante la administración. Los recursos tienen un periodo procesal que es única y exclusivamente 10 días hábiles posteriores a la notificación del acto administrativo. La revocatoria se puede invocar en cualquier momento desde que yo conozca la existencia, es decir, desde la notificación o publicación del acto administrativo hasta que pierda su fuerza ejecutoria, no. Hasta que se pierda su fuerza ejecutoria, no. Hasta cuando opere, como lo dice el artículo claramente, sobre todo en el numeral primero, no, porque el numeral segundo y tercero no habla ello, pero el numeral primero, cuando opere la caducidad para el medio de control. Para el numeral segundo y tercero sí puede ir hasta el momento en que se dé la pérdida ejecutoria del acto administrativo. Entonces, allí en ese caso, para los numerales segundo y tercero, sí puede ir hasta la pérdida ejecutoria del acto administrativo. Pero el numeral primero va hasta la caducidad de los medios de control. Eso referente a la revocatoria. Entonces, los recursos sí ya saben que tienen un tiempo más limitado. Y la anulación siempre se va a dar cuando, vamos a revisar un momentico el artículo, ya les voy a decir qué artículo, vamos a revisar el artículo el artículo 164, que nos dice la oportunidad para presentar la demanda referente a los medios de control. Y nos dice, se puede presentar en cualquier tiempo, obviamente después de que se haya dado los requisitos, que como término general estamos diciendo que es la conciliación prejudicial y aparte de ello haberse agotado
la vía administrativa, nos dice, se puede demandar en cualquier tiempo cuando se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137, que es de la anulación, como lo tienen ustedes ahí en pantalla. Entonces, retomo. La revocatoria es ante la administración pública, se puede dar en cualquier tiempo desde la existencia del acto administrativo, pero cuando ya se haya notificado o publicado, ¿sí? Porque pues es el momento en que yo conozco y pues ya podré revocar el acto administrativo, o también se puede dar desde la existencia sin haber sido notificado o publicado cuando lo hace la propia administración, porque eso sí puede pasar. Yo hoy emito un acto administrativo y resulta que me doy cuenta que ese acto administrativo no puede ser. Entonces mañana yo puedo proceder a revocarlo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando es un acto administrativo de carácter general, pues no pasa nada porque no tengo por qué pedirle permiso a nadie para revocarlo como administración pública. Pero cuando es un acto administrativo de carácter particular, como ya lo leímos, pues hay que pedirle autorización a la persona quien haya sido el sujeto de esos derechos creados o esa situación jurídica particular. Y resulta que si yo no lo he notificado, pues ¿qué me toca? Notificar al administrado para luego pedirle autorización para revocar el acto administrativo. Entonces, fíjense que en ese caso es claro que para los actos administrativos de carácter particular solamente puede operar desde el momento de la notificación hasta el momento en que se pierda la ejecutoria del acto administrativo, pero solamente para las causales 2 y 3. Para la causal 1, ya dijimos que es cuando opere el momento de la caducidad del medio de control, hasta ese momento podría solicitarse la revocatoria. Y para los actos administrativos generales, ya dijimos que podría ser previo a la publicación también, porque en ese caso la administración no tendría que pedir autorización a nadie y podría revocar sus propios actos. Entonces, miren todo el tiempo que se tendría para invocar la revocatoria o para radicar la solicitud de revocatoria. En el tema de la anulación ya dijimos que es cuando se haya agotado la vía administrativa y se puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y ahí puede ser en cualquier momento, porque ¿qué quiere decir esto? Que para la nulidad no hay término de caducidad. Y en los recursos ya sabemos que hay un periodo exclusivo, que es los 10 días hábiles posteriores a la notificación, porque ya dijimos que recursos, la notificación del acto administrativo, porque ya dijimos que recursos solamente tiene el acto administrativo de carácter particular, más no los tiene el acto administrativo de carácter general, excepto que haya alguna norma que lo establezca. Si está clara la diferenciación entre revocatoria, anulación y recursos, los términos en los que se tienen que invocar y cuál es el objetivo de cada uno de ellos, ¿o hay alguna duda? De esto sí me interesa que quede bien claro, para que por favor me digan, porque si persiste alguna duda y la tengo que aclarar, pues la aclaramos de una vez, porque seguro de esto va a salir, si no 2 preguntas, al menos una en el preparatorio. Ahí que me están pidiendo pistas, pues ahí ya les estoy dando una pista. Gente que le pone el alma, profe. Señora, no te entendí, no te escuché. Que gente que le pone el alma, profe. No, pues Bueno. en lo personal quedó claro el tema. Quedó claro, perfecto, bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, ese tema, ya esto más de la revocatoria no voy a mencionar más porque ya todo esto lo hablamos. Causales de la revocatoria, la procedencia y improcedencia, ya todo eso se los expliqué. Entonces, no vamos a hablar de ese tema. Aquí está la oportunidad para presentar la demanda, es decir, aquí está en esta imagen, bueno, en estas 3 imágenes, se establecen los términos de caducidad. Todo esto se los voy a compartir por si lo quieren revisar. Ya aquí esto también ya lo hablamos. Profe, pero ¿cuándo? Es que el parcial es mañana. No, ya ahorita se los voy a compartir, no se preocupen. Bueno, todo esto es de la revocatoria, ya todo esto lo hablamos. Bueno, yo ahí avancé hartísimo con todo esto que les expliqué. Vamos a ver qué sucede cuando, aunque la doctrina hace un símil con el artículo 45 del CEPACA frente a la revocación,
pero pues realmente ahí en ese artículo 45 no hablamos de una revocación, sino hablamos de corrección de errores formales. Entonces vamos a ir al artículo 45, a ver qué nos dice el artículo 45. Dice lo siguiente: corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados según corresponda. Entonces aquí está diciendo que si se cometió un error meramente formal, se puede realizar la respectiva corrección, pero esta corrección no puede en ningún momento corregir errores sustanciales o que también establezca nuevos términos legales o que también establezca nuevos sentidos en las decisiones que se vayan a tomar. ¿Qué podemos decir de esta corrección de errores formales? Eso se puede dar en cualquier tiempo, desde el momento en que exista el acto administrativo, porque ahí está diciendo que también puede ser de oficio. Entonces, de oficio, si yo no he notificado, y en este caso sí podría aplicar para los dos actos administrativos, tanto para el general como para el particular, si yo no he notificado ni he publicado el acto administrativo, pero me di cuenta de que tiene un error ese acto administrativo, pues inmediatamente podré proceder a realizar la corrección formal de ese acto administrativo. ¿Listo? Eso referente a esta presentación. Entonces vamos a continuar ahora con los medios de control. Los vamos a ver de forma muy rápida. Vamos a hacer una revisión muy, muy rápida de esos medios de control para que ustedes tengan en cuenta ello para el preparatorio. Se nos fue el tiempo y no alcanzamos a ver mucho tema, muchachos, pero bueno. Tienen la gran ventaja ustedes de que el 80 o 90% del preparatorio va a ser de todo lo que se habló aquí y el otro 10% va a ser de las cosas que ustedes ya tienen que saber como por cultura general desde la perspectiva del derecho público. Entonces, en ese orden de ideas, pues, eso es una ventaja para ustedes, como les digo, que de pronto no se haya visto tanto tema. Entonces vamos a ver de los medios de control. Tenemos en total los medios de control que van a encontrar aquí. Son en total, permítame porque no los he contado, pero aquí sí están. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 medios de control. No sé si ustedes quieren que hagamos una alusión muy rápida a cada uno de ellos o quieren que hablemos de algunos en particular, porque lo que me interesa, no les voy a preguntar sobre términos de caducidad porque no alcanzamos a ver términos de caducidad, pero sí me interesa que ustedes tengan el concepto claro sobre cada uno de estos medios de control. Entonces, ahí sí se los dejo a su criterio. Ustedes me dirán qué prefieren, si los vemos cada uno de ellos o simplemente hacemos alusión a algunos en específico. De todas formas, veamos o no los veamos todos, pues yo debo preguntarles sobre los medios de control. Como les reitero, sobre el concepto. No, pues todos, profe. Todos, bueno, perfecto. Que nos vaya a preguntar. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, uno por uno. ¿Qué es el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad o control, perdón, el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad? Está establecido en el artículo 135 del CEPAC y nos dice allí: los ciudadanos, es decir, cualquiera de las personas mayores de 18 años, en cualquier tiempo, es decir, que no tiene término de caducidad, pueden solicitar por sí o por medio
de un representante. Entonces aquí está diciendo que lo pueden hacer directamente o a través de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general. Ojo, aquí está diciendo que son de los decretos de carácter general, ¿sí? Aquí en este medio de control. De los decretos de carácter general dictados por el gobierno nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional. Entonces ya ustedes saben cuáles son los decretos de carácter general que le corresponde la revisión a la Corte Constitucional. Y dentro de ellos pues están obviamente los decretos que se establecen para los estados de excepción. Entonces, esos sí pertenecen a la Corte Constitucional, pero aquí los que estamos estableciendo en este medio de control son los que no le corresponde a la Corte Constitucional revisarlos. Dice, en los términos del artículo 237 y 241 de la Constitución, que son los que indican pues, las funciones y bueno, cómo se debe actuar. Por infracción directa a la Constitución. Entonces, ojo, repito, aquí estamos hablando de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional por infracción directa a la Constitución política. También se puede pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional. ¿Listo? El Consejo de Estado no está limitado para proferir sus decisiones a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, puede fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente puede pronunciarse en la sentencia sobre las normas que a su juicio, es decir, las adicionales, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declaren nulas por inconstitucionales. Entonces, reitero, dice que el Consejo de Estado no tiene límite para proferir su decisión en los cargos formulados en la demanda. Dice que puede fundar la declaración de nulidad en la violación de cualquier norma constitucional, cualquiera de las normas, inclusive desde el preámbulo hasta los artículos transitorios. Dice que también puede pronunciarse sobre las normas que conformen unidad normativa y que no hayan sido mencionadas dentro de la demanda por este medio de control. Entonces, eso es lo que corresponde al medio de control de nulidad por inconstitucionalidad referente a los actos administrativos emitidos por el Gobierno Nacional que no sean objeto de revisión por la Corte Constitucional o de los actos administrativos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades y organismos distintos del Gobierno Nacional. ¿Listo? Entonces, allí cabría o se establecería este medio de control. Tenemos el segundo medio de control, que es el control inmediato de legalidad. Y entonces, ¿aquí qué nos quiere decir? Dice, las medidas de carácter general que sean dictadas en el ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos, artículo 136, y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, tienen un control inmediato de legalidad, ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se trata de entidades territoriales o del Consejo de Estado, si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este código. Las autoridades competentes que los expidan deben enviar los actos administrativos a la autoridad judicial indicada dentro de las 48 horas siguientes a su expedición. Si no se efectuara el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento. Entonces, ya sabemos que es todos aquellos actos administrativos que se generen como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción. Les cuento, por ejemplo, la Universidad Cooperativa de Colombia y nosotros, los profesores, tuvimos que dar un concepto referente a todos los actos administrativos a razón de decretos que emitieron tanto los alcaldes como el mismo gobierno departamental por expresa solicitud del Tribunal Administrativo del Tolima. Entonces, allá que hizo cada uno de los alcaldes, cada vez que emitían un acto administrativo, que lo hacían a través de decretos,
cada vez que emitían ese acto administrativo, le enviaban ese acto administrativo al tribunal administrativo para que éste tomara una decisión. Y lo que hace el tribunal es que pide concepto a las universidades que tengan facultades de derecho para que, y en la zona, ¿no? Para que efectivamente indiquen si está o no está establecido y dado ese acto administrativo conforme al decreto del estado de excepción. ¿Listo? Eso como control inmediato de legalidad. Tenemos el tercer medio de control, que es el de nulidad. ¿Y qué es el control de nulidad? Toda persona puede solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho a audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien la profirió. Entonces, ahí está establecido ello. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación de registro. Dice, excepcionalmente puede pedirse la nulidad de los actos administrativos de contenido particular y establece taxativamente en qué casos. Dice, primero, cuando con la demanda no se persiga de la sentencia de nulidad que se produjere o se generare el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. Segundo, cuando se trate de recuperar bienes de uso público. Ahí sí procede. Tercero, cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. Y cuarto, cuando la ley lo consagre expresamente. Creo que este acto, de este medio de control de nulidad ya hemos hablado bastante, entonces no es como tan necesario dar una explicación adicional a ello. Tenemos el siguiente medio de control y es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, ¿en qué consiste este de nulidad y restablecimiento del derecho? Es muy similar al anterior, solo que, escuchen lo que dice, artículo 138. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica puede pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto. Fíjense que en el de nulidad hablábamos en principio del acto administrativo general y excepcionalmente en unas causales taxativas hablaba del acto administrativo particular. En este empezamos hablando desde el acto administrativo de carácter particular. Entonces nos dice, para que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto y se le restablezca el derecho. También puede solicitar que se le repare el daño. La nulidad y el restablecimiento del derecho procederá por las mismas causales de la nulidad, las mismas causales. Esto es, cuando los actos administrativos hayan sido expedidos con infracción de normas en que deberían fundarse, sin competencia, de forma irregular, etcétera, etcétera. Igualmente puede pretenderse la nulidad del acto administrativo general, es decir, aquí es a la inversa, y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a su publicación. Aquí sí ya hay un término de caducidad, lo está diciendo el mismo medio de control, que la demanda tiene que ser presentada dentro de los 4 meses siguientes a su publicación. ¿Para qué? Aquí no está hablando de todo, para todo el medio de control, sino cuando yo voy a demandar un acto administrativo de carácter general, pero pidiendo la reparación a mí como particular, porque soy quien recibí el daño. ¿Listo? Y luego dice más el artículo, si existe un acto intermedio de ejecución o cumplimiento del acto general, el término se contará a partir de la notificación de aquel. Entonces, aquí está dando la opción de demandar un acto intermedio de ejecución o de cumplimiento del acto general y dice que se contará a partir de la notificación de aquel. Entonces, aquí está hablando también, siempre establece es que se genere cuando se notifique, bueno, cuando se publique, que ya dijimos que son 4 meses, o en estos casos que son actos
intermedio, acto de ejecución o acto de cumplimiento del acto general. Entonces allí se contarán los 4 meses a partir de la notificación de estos. ¿Listo? Eso referente a la nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora, vamos a ver el de nulidad electoral. Nos dice, cualquier persona puede pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y las autoridades públicas de todo orden. Igualmente puede pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes de las corporaciones públicas. En las elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación de los escrutinios deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección. En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998. Entonces, ¿qué podemos decir? Nos dice aquí que cualquier persona, es decir, cualquier ser considerado como persona dentro del Estado colombiano, puede pedir la nulidad de los actos de elección. O porque aquí no está hablando de actos de inscripción ni actos preelectorales. Aquí está hablando del acto de elección por voto popular o por cuerpos electorales. ¿Sí? Cuando se dé la elección por voto popular o por cuerpos electorales. Entonces pueden haber cuerpos electorales que elijan algo o a alguien que son diferentes a los de voto popular. ¿Cuál puede ser un cuerpo electoral que elija a alguien o algo? Podría uno pensar que en el caso de los concejales podrían elegir el personero. Entonces, ¿será que allí cabrá ese acto de elección? Porque dice que por cuerpos electorales. O cuando el Senado y la Cámara, el Congreso mejor, eligen al Contralor General, al Procurador General, al Fiscal General. Entonces, ¿será que ellos pueden entrar allí? Pues ahí lo está diciendo el artículo. Efectivamente, cuando son autoridades que sean considerados cuerpos electorales, porque pues las autoridades consideradas cuerpos electorales son precisamente los que pueden elegir. Bueno, muy bien. Así como los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Entonces, fíjense que uno dice, bueno, pero nulidad electoral, ¿qué tiene que ver con nombramiento? Pues fíjense que ahí legalmente se incluyó ese tema también. Dice que también los actos de llamamiento, aquí ni siquiera está diciendo que, o no lo está limitando solamente al acto de nombramiento, sino también el de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. Entonces, allí se podrá interponer ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y también dice, en las elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o los escrutinios. Sigue insistiendo que es cuando se da el proceso electoral, no el proceso preelectoral. Entonces, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. Demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios. Bueno, muy bien. Y dice que las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de mecanismos para proteger derechos o intereses colectivos. Es decir, que va única y exclusivamente por este medio de control de nulidad electoral. Eso referente a la nulidad electoral. Entonces, hasta aquí, ¿cuántos medios de control llevamos? Nulidad por inconstitucionalidad, control inmediato de legalidad, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho y nulidad electoral. Tenemos 5 medios de control que hacen referencia, todos ellos, bueno, excepto el control inmediato de legalidad, hacen todos ellos alarde a la nulidad, es decir, que con ellos siempre se va a buscar que se anule el acto administrativo. Ahora vamos a ver el medio de control de reparación directa. Está en el artículo 140 del CEPACA, dice así. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, que ya vimos el artículo 90, la persona interesada puede demandar directamente la reparación de un daño antijurídico o producido por la acción o omisión de los agentes del Estado. Pero ya vimos que el daño antijurídico, como lo dijo el artículo 90, tiene que ser generado por dolo o por culpa grave.
Dice, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. Es decir, la administración puede demandar al administrado o al particular con las mismas pretensiones cuando quien cause el daño sea el particular y tendrá que ser ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o cuando hayan dos administraciones públicas y una le causara el daño a la otra. Dice, las entidades públicas deberán promover la misma pretensión, bueno, eso ya lo dije, en todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas. En la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión u ocurrencia, o mejor, o la omisión en la ocurrencia del daño. Entonces, claro, hay que determinar el porcentaje, pero resulta que en responsabilidad patrimonial del Estado, quien va a hacer el pago de la deuda generalmente va a ser, o quien va a responder patrimonialmente generalmente va a ser el Estado. Y el Estado después, a través de la acción de repetición, podrá reclamar lo que le corresponda, si es en todo o en parte la responsabilidad del agente administrativo o de la autoridad administrativa, o si en caso de que sea culpa de toda la administración como tal, pues allí no repetiría contra el agente, porque pues no sería una culpa realmente de él como tal, como para que responda con su patrimonio. ¿Listo? Eso referente a la reparación directa y las controversias contractuales. Bueno, ¿qué otro medio de control será que les digo? Para no decírselos todos entonces, para que ustedes tengan como más tiempo para ir a estudiar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Señor, sí señor, claro que sí. Les estoy escuchando muy entrecortado. Vale, vale. ¿Ya me escucha bien, doctor? Sí, ahí le estoy escuchando mejor. Bueno, respecto a la reparación directa, cuando la persona, o sea, pues como dice que el fundamento es el artículo 90, que pues la persona no está obligada a soportar ningún daño antijurídico, o sea, pero hay daños en los cuales la persona tiene que soportar, o sea, cuando la administración actúa en beneficio de la comunidad, estos daños no se tienen que reparar, ¿cierto? No, señor, esos daños no se reparan porque precisamente se le imponen esas cargas en pro del beneficio, en pro del bienestar general. Y le pongo un ejemplo, ya que usted lo trae a colación. Se está en este momento realizando ya las obras para la ampliación del tercer carril o la tercera calzada de la autopista Bogotá-Girardot. Entonces, allí obviamente se están comprando unos predios, el Estado compra los predios para poder pasar por allí la vía. Pero en caso de que haya un particular que de pronto se niegue a vender ese predio, pues simplemente, y además porque diga es que eso tiene un valor sentimental y además porque para él el valor es muy superior a lo que le está ofreciendo la administración, y resulta que nunca hay conciliación, pues la administración le expropia el bien y le paga el dinero que corresponda para un bienestar común, un bienestar general. Allí podría generarse un daño. ¿Y cuál sería el daño? Podría haber un daño moral, porque la persona puede decir, es que este bien representa para mí una circunstancia especial, bueno, lo que sea. Podría haber un daño patrimonial porque resulta que la administración generalmente no paga los valores que corresponden, pero como nunca hubo conciliación, pues la administración lo paga al precio que quiera. Entonces, ese daño que podría generarse allí, en ese caso, cuando es para un bienestar común, pues no podría entrar a reclamarlo el particular, porque el particular, obvio, ese daño pues tiene que venir acompañado de unas negociaciones previas, ¿no? De un procedimiento previo con el cual la administración demuestre que le trató de generar las garantías, pero que de una u otra forma fue imposible llevarlo a cabo.
Entonces, en ese orden de ideas, pues simplemente tendrá que soportar ese daño en pro del bienestar general. ¿Sí? Y ese es un ejemplo que podría darse en la vida real referente a ello. De hecho, creo que pasa mucho, porque hay gente que a pesar de que no se dan cuenta de que la vía les está pasando por el frente de su casa y que con eso lo que hace es evaluarse mucho más su bien, pues pretenden que el Estado les pague unas millonadas que de pronto no corresponden a los valores que son. ¿Sí está claro el tema? Pero eso que usted está diciendo es totalmente válido, eso que usted dijo, totalmente válido, y es así. En ese caso, hay que revisar que efectivamente el particular no tenga que soportar la carga y, en segundo lugar, que el agente administrativo haya actuado con dolo o con culpa grave para causar precisamente ese daño antijurídico que finalmente terminaría con esa reparación directa a los particulares o a la administración, ¿no? Ya dijimos que también se puede ver a la inversa. Bueno, señor, sí está claro, ¿verdad? Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver el artículo 141 de las controversias contractuales. Nos dice lo siguiente. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado puede pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento o que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Asimismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no la haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual pueden demandarse en los términos de los artículos 137 y 138, es decir, de nulidad y nulidad del restablecimiento del derecho. El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo pueden pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo puede declarar de oficio cuando esté plenamente demostrado en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causavientes. Entonces, ¿qué quiere decir todo lo que hemos leído? Dice que cualquiera de las partes. Pues, ¿cuáles son las partes de un contrato estatal? Pues tiene que ser o 2 administraciones públicas, o mejor dicho, 2 entidades del Estado, o tiene que ser una entidad del Estado y un particular. Entonces dice, cualquiera de las partes puede pedir que se declare su existencia. Ojo, porque también acá está diciendo que no solamente es la nulidad, sino también la existencia. Entonces, que se declare su existencia o su nulidad. ¿De qué está hablando? Del contrato. Que se ordene su revisión. Mire cómo está diciendo también. Que se declare su incumplimiento. Que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales. Recordemos que si hay unos actos administrativos contractuales previos al contrato, ¿sí? Pero que están, ustedes saben que cuando se expide la minuta del contrato, el contrato no es solamente esa minuta, el contrato es todos los documentos que se han venido manejando desde el momento en que se dio apertura al proceso contractual. Entonces, todos esos actos administrativos, ¿sí? Que dicen acá, se declara la nulidad de los actos administrativos contractuales. Entonces dice, todos esos actos administrativos hacen parte integral del contrato. Sin embargo, ojo con lo que voy a decir. Dice que se declara nulidad de los actos administrativos contractuales. Entonces, revisamos cuáles son los actos administrativos que hacen parte del contrato. Entonces, viene la convocatoria o el acto administrativo a través del cual se convoca a la apertura de ese proceso contractual. Viene el acto administrativo mediante el cual se comienzan a publicar cada uno de los documentos previos, estudios previos, etcétera, etcétera. Vienen esos... Carta de invitación. Señor. No, de los estudios previos y la invitación, la carta de invitación. La invitación. Todos esos documentos previos, todos ellos pueden ser susceptibles de ser demandados, porque aquí lo está estableciendo el artículo. Sin embargo,
haciendo la comparación, que aquí nos está diciendo que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales. Entonces, a pesar de que ya decimos que efectivamente todos esos documentos hacen parte integral del contrato, el contrato no es la minuta, y reitero para que no se les vaya a olvidar eso, el contrato no es solo la minuta, sino el contrato son todos los documentos que hacen parte del proceso contractual. Pero sin embargo nos dice que en el segundo párrafo del artículo nos dice, los actos proferidos antes de la celebración del contrato son los que son susceptibles de demandar en los medios de control de nulidad y nulidad del restablecimiento del derecho. Pero todo lo que se genere a partir del momento de la firma del contrato, y aquí uno no entiende por qué el código, a pesar de que asume que el contrato van incluidos todos estos documentos, no entiende uno por qué el código hace una división, es decir, desliga una unidad normativa que se está dando y envía a que esos actos previos sean demandados por el medio de control de nulidad y nulidad del restablecimiento del derecho. Y los actos que se generen a partir de la celebración del contrato, sea por este medio de control de controversias contractuales. Entonces dice también que a través de este medio de control se puede solicitar que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Entonces mire todas las pretensiones que puede tener esa acción de controversias contractuales. Pero también nos da la posibilidad de que hagamos la liquidación judicial del contrato. Resulta que la norma contractual nos indica que el contrato se tendrá que liquidar dentro del plazo pactado. Eso es lo que se dice. Ustedes están facultados, señores partes, para que allí en el contrato establezcan cuál va a ser el término en el cual se va a hacer la liquidación del contrato. ¿Cuándo se cuenta ello? Pues a partir de la terminación de la ejecución del contrato. Entonces, suponiendo que las partes acordaron que son 4 meses a partir, o el tiempo que se tiene para la liquidación de forma bilateral. Entonces, transcurren los 4 meses. Si no se logra hacer esa liquidación de forma bilateral, es decir, a través de un acuerdo entre las partes, pues simplemente se procede a los 2 meses siguientes para poder hacer la liquidación unilateral. En todo caso, nos dice acá el artículo, que una vez transcurrido el tiempo pactado, que para el ejemplo que estamos poniendo son 4 meses, y transcurrido el tiempo establecido en la ley para la liquidación unilateral, que son 2 meses, es decir, en este caso en particular, cuando hayan pasado 6 meses, al día siguiente, puedo yo ya demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la liquidación del contrato. Y este sí tiene un término de caducidad, que son 2 años. Es decir, cuando se han pactado 4 meses, cuando se tienen 2 meses adicionales y cuando se tienen 2 años para poder hacer la liquidación del contrato, las liquidaciones en este tipo de casos se tendrían 30 meses para llevarlas a cabo. Si pasan esos 30 meses, que no son más sino 2 años y 6 meses, simplemente se pierde la posibilidad, se pierde la competencia desde la administración para poder llevar a cabo la liquidación del contrato. Y simplemente lo que se procedería de forma inmediata es hacer una especie de organización financiera del contrato como para poder hacer los pagos que quedaran pendientes o a tratar de recaudar los dineros que se hayan dado a razón del contrato pero que no se haya ejecutado, de tal manera que no se genere ni un detrimento patrimonial ni se genere un enriquecimiento sin justa causa para la propia administración y un perjuicio que se puede ocasionar al particular o al contratista. Entonces, siempre se va a contabilizar el término para liquidar un contrato es, en primer lugar, estableciendo el plazo inicialmente pactado, que puede ser el plazo que quiera, 1, 2 meses, 4, 6 meses, 8 meses, 1 año, yo qué sé, lo que hayan pactado las partes. Aunque si se guarda silencio, la norma dice son 4 meses. Entonces, supongamos que se guardó silencio o se pactó 4 meses. En ambos casos estamos hablando de 4 meses. Luego se cuentan 2 meses y luego se cuentan 2 años. En ese caso estamos hablando de 30 meses. Y al cabo de los 30 meses no se podría liquidar. ¿Listo? ¿Está claro esa situación, ese ejemplo que estoy poniendo? Y luego nos dice, cuando el Ministerio Público o un tercero acredite un interés directo, pueden pedir que se declare la nulidad absoluta.
o el juez de oficio también puede declarar la nulidad cuando esté plenamente demostrado en el proceso y cuando hayan intervenido las partes contratantes o sus causavientes dentro del mismo proceso y se identifique que efectivamente se está incurso dentro de las causales que se están estableciendo aquí dentro del mismo artículo para poder declarar la nulidad de ese acto, de ese contrato, perdón, porque aquí no estamos hablando de acto administrativo, sino de contrato. Pues esa es otra de las razones por las cuales de pronto el legislador entendió que los actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato, por ser actos administrativos, tendrían que ir a los otros medios de control. Sin embargo, aquí está hablando que los actos administrativos posteriores a la celebración del contrato, que no es otra cosa más que actos de ejecución del contrato, pues como la raíz principal de esos actos es el contrato, pues entonces casi que les estaría dando una especie de similar tratamiento a los de un contrato. Obviamente, pues un acto y un contrato no es lo mismo, pero les estaría dando un tratamiento similar, enmarcándolos dentro de este medio de control. ¿Sí está claro el tema con respecto a las controversias contractuales o hay alguna duda al respecto? Bueno, entonces vamos a ver dos medios de control más y el resto pues no los vamos a meter en el preparatorio. ¿Listo? Vamos a ver la acción de repetición. Regálenos tiempito para poder estudiar. Por eso, vamos a ver, por eso les digo, vamos a ver dos medios de control y no más. Lo vamos a ver muy rápidamente. La plataforma otra vez volvió a caerse y la verdad eso está muy difícil con esta plataforma así de esa manera. Bueno, veamos uno solito que me interesa que veamos y es el de la acción de repetición. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 142? Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio, como ya lo vimos, con ocasión a una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también puede intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerce la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones, en el cual conste que la entidad realizó el pago, será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño. Listo, muchachos, no los molesto más. Váyanse tranquilos a estudiar. Por favor, alguien que me dé un número para poder enviarle las imágenes al correo o al WhatsApp mejor. Y pues nada, les deseo muchos éxitos en el preparatorio el día de mañana. Espero que no vayan a tener ningún tipo de inconveniente, que todo les salga muy bien. Entiendo pues que ustedes quieren irse a estudiar, además que quieren descansar. Sin embargo, no olviden, ¿no?, que del 90 al 95% de las preguntas que a mí me corresponden las voy a hacer con base en lo que se ha dicho acá. El otro 5% es de temas que ustedes deben saber por mera cultura general y lo que han aprendido y han entendido desde lo que han visto en la universidad. ¿Listo? Para que quede claro eso. Doc, no nos vaya a dar tan duro. Profe, le acabo de enviar mi número de teléfono al chat de acá, del diplomado. Vale, perfecto. Listo, Giselle. Listo. Entonces ya ahorita te envío esas fotos y pues nada, muchachos, les deseo, como les digo, muchos éxitos para que ojalá todo les salga muy bien a ustedes y no tengan ningún inconveniente. Les agradezco a ustedes y pues nada, fue un placer haberles dado las clases estos días. Señora. Qué pena. ¿Van a haber muchas preguntas de casuística? Yo creería que máximo una, porque el tiempo no les va a dar para ello. Preferiría más bien preguntarles conceptos. Sí, tal vez les voy a poner un caso porque pues establecimos aquí un casito, entonces me parece importante que se ponga un casito, al menos que de ese casito salgan un par de preguntas y pare de contar. No más.
Ah, bueno, ¿Listo? doctor, Es muchas decir, gracias. Buenas de todas noches. formas, yo lo voy a revisar ahorita, voy a mirar a ver cuáles van a ser las preguntas, porque así como ustedes tienen trabajo, yo también tengo que dedicarme ahorita a elaborar las preguntas, pero bueno, tranquilos, no piensen tanto en el preparatorio, sino piensen más bien en reforzar los conocimientos para que cuando lleguen ahí, pues tengan toda la certeza de lo que van a responder. ¿Listo? Les deseo lo mejor, de verdad, y pues nada, éxitos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.